Esta tarde, platicando con la doctora Laurí Anne Jiménez, CIDE, quien es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de nuestra máxima casa de estudios. A propósito de lo que ella nos ha señalado con anticipación del manejo de la pandemia en México y el libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Le agradezco, doctora, por tomar al 760 del cuadrante de su espacio y tiempo. Buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctora, mucho se habla en estos días que México ya vive, entre otras cosas, la tercera ola de contagios de COVID. ¿Usted comparte esa información? Sí, definitivamente. Bueno, no creo que se le podamos llamar tercera ola, porque en México, pues, seguimos viviendo desde el año pasado una sola ola interminable, ¿no? Porque aquí en nuestro país, pues, la pandemia nunca ha sido controlada. Entonces, le podemos llamar un tercer repunte, sin duda, sí. Estamos ya en este tercer repunte, sin duda. ¿Qué hay respecto a la apuesta de algunos gobiernos en el mundo de la inmunidad de rebaño y qué tan lejos estaría México de alcanzarla a partir de una vacunación masiva, como nos ha señalado la autoridad a nuestros días? No, bueno, la inmunidad de rebaño, para empezar, la inmunidad de rebaño es un concepto que se ha manejado realmente de forma muy, muy lamentable desde que inició la pandemia, ¿no? Se trata de decir que la inmunidad de rebaño podría haber sido alcanzada mediante la infección, ¿no? Pero esto es ni más ni menos que una acción absolutamente criminal. Es decir, no se puede dejar infectar intencionalmente a una población de una enfermedad potencialmente letal como lo es COVID-19, ¿no? Entonces, la inmunidad de rebaño hoy y siempre se ha referido única y exclusivamente a un cálculo mediante el cual se puede determinar cuál es el porcentaje de una población que debe ser inmunizada, vacunada, ¿sí?, para conferirle protección al resto de la comunidad, ¿no? Ahora, en ese sentido, ya no soy la única persona, hay muchos expertos que coinciden conmigo en esto. La inmunidad de rebaño contra COVID-19 se nos escapó de las manos. Es decir, es un concepto al cual no vamos a llegar, y no hablo solo en México, hablo en el mundo. Es decir, con el virus original se estimaba que se necesitaba vacunar o tener inmunizada a una proporción cerca del 70% para llegar a este umbral de inmunidad comunitaria. Pero ahora, con las variantes que se están propagando, hay que entender que la primera, que fue la B117, la variante alfa, la que se describió primero en el Reino Unido, pues este cálculo subió a cerca del 85%, porque es una variante mucho más contagiosa. Ahora, con la variante Delta, o la B16172, que es la que se describió primero en la India, pues este umbral ha rebasado ya el 90%. Entonces, y de aquí, pues el cielo es el límite, ¿no? Seguimos dejando que el virus se propague y entonces se están generando muy rápidamente mutaciones de este virus. Entonces, hoy tenemos Delta, que es la preocupación mayor, pero no es ni la única ni la última que llegará aquí mientras no detengamos la propagación. Entonces, hablar de inmunidad de rebaño hoy por hoy es un sinsentido. Lo que necesitamos sin duda es tener a la mayor proporción de la población vacunada con esquemas completos lo más rápido posible, eso sí. Pero lograr ese fenómeno de inmunizar a un porcentaje dado para que todo el mundo tenga protección, es claro que se nos escapó de las manos esa posibilidad por países que adoptaron estrategias tan irresponsables como México, como Brasil, como la India, como Estados Unidos cuando estuvo encabezado por Donald Trump, que dejaron al virus propagarse tanto que ahora tenemos en nuestras manos estas variantes del virus que son mucho, mucho más problemáticas. Entonces no se puede ya más hablar de inmunidad de rebaño, hay que hablar nada más
de vacunar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible, y si esto no va a detener el avance de la pandemia por sí solo. La vacunación lo que va a hacer es blindar para que muera menos gente en el mediano y largo plazo. Lo que necesitamos es seguir tratando de detener la propagación del virus, los contagios, ¿ok? Y adicional a esto, vacunar lo más pronto que se pueda. ¿Le pareció, doctora, desde su perspectiva, irresponsable declarar efímeramente a la Ciudad de México o al Estado de México en condición de semáforo verde? Sí, absolutamente. Esto fue una manipulación claramente política y electoral, ¿no? Se hizo esto, lo mismo que se vacunó mucho justo la semana antes de las elecciones del 6 de junio, ¿no? Justo antes de los comicios se vacunó muchísimo, incluso hubo un día en el que nos cuentan las autoridades que se rebasó 1 millón de personas vacunadas en un periodo de 24 horas, ¿no? Ahora nuevamente pues la vacunación ha descendido, hay muchos estados en donde, como Baja California Sur, que están realmente necesitados de vacunas y no llegan las vacunas para allá, y se vacuna muy lentamente. Ahora, lo que se hizo fue, claro, para llegar a las elecciones, vacunar mucho, pasar a prácticamente todo el país a verde y amarillo, ¿no? Y abrir las escuelas, decir que el día siguiente de las elecciones se abrían las escuelas. Todo esto es realmente una manipulación muy lamentable, porque lo único que ha conducido es a una acelerada propagación del virus. Como ya dije, ahora son estas variantes, la Delta en particular, que es la que más nos preocupa, y pues todo esto de pasar a verdes y de terminar las conferencias vespertinas y de mentirle a la gente, a la población mexicana, haciéndonos creer o haciéndole a la gente creer que se ha vacunado tanto que el problema está resuelto, y esto no es verdad. Se ha vacunado, sí, pero no lo suficiente para detener esta escalada o repunte que tenemos al frente. ¿México en el umbral de una India o Brasil? Bueno, de India es muy complicado. India es un país notablemente diferente a México en muchos sentidos, tanto en densidad de población como en cantidad en población, etcétera, no sé. Es un fenómeno distinto. Creo que sí podríamos estar en un escenario como Brasil. Sí, ojalá y me equivoque, ojalá quienes estamos anticipando que podríamos estar viendo un escenario como el que se sigue actualmente viviendo en Brasil, ojalá estemos equivocados, pero todo apunta a que es factible que pudiéramos estar ante una escalada de esa magnitud. Ahora, respecto a la vacunación, ¿cuáles serían las ventajas de su perspectiva de que más de 50 millones de mexicanos ya fueron vacunados en una o dos dosis? Y si realmente la Pfizer, la Sinovac, la Johnson, la Sputnik, entre otras, doctora, son la solución, nos garantizan no morir. Platíquenos. Sí, bueno, hay que hablar claramente sobre la vacunación. Aquí podemos poner muchos millones de dosis, pero lo que importa aquí es cuál es la proporción sobre la población total que ha quedado inmunizada. Ahora, con la propagación de la variante Delta, lo que sabemos es que las personas que tienen un esquema parcial, es decir, una sola dosis de vacuna, no están protegidas. Es decir, que la variante Delta está evadiendo a la inmunidad que se confiere con los esquemas parciales de vacunación. Entonces, cuando esa cantidad que usted acaba de señalar, que son las dosis recibidas que al día de ayer en México nuestras autoridades nos habían dicho que se aplicaron, son 42 millones, 42.2 millones de dosis aplicadas. Pues sí, puede parecer mucho, pero si lo desglosamos, solo el 14.3% de la población mexicana ha recibido un esquema completo de vacunación.
el 14.3. Esto quiere decir que hay una proporción inmensa de la población mexicana que no está protegida. Y cuando decimos proporción inmensa, nos referimos a más del 85% de la población mexicana. Es decir, más del 85% de la población mexicana no está protegida contra la variante Delta porque no ha recibido un esquema completo de vacunación. Entonces, es indispensable hablar de la vacunación en el contexto correcto. La vacunación no protege necesariamente de la infección, es decir, las personas vacunadas pueden ser portadoras del virus, pueden padecer la enfermedad incluso de forma leve, vamos a decir, o moderada. La vacunación protege al vacunado que tiene un esquema completo de vacunación con vacunas de buena calidad, ¿no? Lo protege al vacunado de padecer la enfermedad de forma grave y de morir de COVID-19, más no necesariamente de la infección. Quería decir que los vacunados son personas que todavía pueden propagar el virus. De ahí que todos deben cuidarse, no solo para no contagiarse, sino particularmente para no contagiar a otros. Entonces, pues, así la situación. Ahora, pues si hablamos de diferentes vacunas, pues, a ver, en México esto es un problema grave, ¿no? Porque el canciller Ebrard, ¿no? Marcelo Ebrard, reitera, ¿no? Esta es la cartera de vacunas que tiene México, ¿no? Como si eso fuera algo bueno, que tenemos vacunas de chile, de dulce y de manteca, es decir, vacunas de todo tipo diferentes. La realidad es esta. Países como Chile, como Uruguay, como Mongolia, que han vacunado predominantemente con las vacunas chinas, como Sinovac, Sinopharm y CanSino, son países que a pesar de tener proporciones muy amplias de su población vacunada, no han podido controlar los repuntes que están viviendo hoy, que han estado viviendo desde hace más de 2 meses, ¿sí? Entonces, hay vacunación, es decir, aquí la instrucción es esta: sea la vacuna que sea, todos debemos ser responsables y vacunarnos con la vacuna que tengamos disponible en el momento que la tengamos disponible, ¿ok? Porque cualquier cantidad de protección, aunque sea mínima, es mejor a no tener ninguna protección. Pero es claro que hay vacunas que definitivamente tienen mayor eficacia que otras. Eso es claro, es clarísimo, ¿no? Entonces, pues tampoco podemos dejar de hablar de eso. Ahora, nosotros como población debemos ser responsables y vacunarnos lo antes posible con la vacuna que nos ofrezca, que se nos ofrezca, ¿ok? Pero, pues esto no quiere decir que no, también debamos reclamarle a las autoridades que hayan adquirido también una serie de vacunas que no tienen el sustento científico y la eficacia y demás que esperaríamos, ¿no? Que nos gustaría haber recibido, como en otros países que han vacunado primordialmente con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, que son pues las mejores vacunas que hoy tenemos disponibles. Concluyendo y agradeciendo su disposición de tomar esta llamada, doctora, Sinovac o las vacunas chinas no serían lo más adecuado. Debemos ponernos la que tengamos disponible. Quiero reiterar esto, ¿no? Ahora, sí, las vacunas que tienen menor eficacia son definitivamente Sinovac y CanSino, ¿no? Son las dos con menor eficacia, sí. O sea, no es que no sirvan de nada, es que sirven menos que las vacunas de más alta calidad, como las que están hechas en la plataforma de RNA mensajero, como Pfizer y Moderna, y como una vacuna muy buena también, que es la de AstraZeneca, ¿no? Entonces, pues se tendrá que evaluar todo esto. Nuestro gobierno utilizó la vacuna de CanSino bajo condiciones realmente muy poco transparentes, en el sentido que es una vacuna sobre la cual no se tiene la publicación de los estudios de fase 3. Entonces sabemos poco de la vacuna, no se sabe exactamente por qué o cómo fue aprobada, si se tenían resultados aparentemente de muy baja eficacia, etcétera. Y esa es la vacuna que el gobierno mexicano decidió utilizar para vacunar a todos los maestros, ¿no? Entonces, pues la esperanza es que el gobierno pues sí rectifique y vea que la gente que fue vacunada con Sinovac y con CanSino
tendremos que recibir un refuerzo adicional, posiblemente de otra vacuna, para garantizar la protección, ¿no?, de estas personas que recibimos CanSino o Sinovac. Doctora Lauri Anne Jiménez, le agradezco enormemente tome su espacio en su consideración al 760 del cuadrante de ABC Radio. Muchas gracias, buenas tardes, y ojalá también pronto nos vuelva a tomar una llamada telefónica. Con muchísimo gusto, fue un placer. Muy buenas tardes. Gracias a usted, buenas tardes, doctora. Esto es ABC Radio 760 del cuadrante.